Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su hogar, sus finanzas, su salud, su trabajo. Dios sea bendiciendo todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, gracias por sintonizarnos por estos medios. Soy el pastor Robillar y el Señor nos ha concedido de tener a Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, de manera que práctica para que podamos seguir llevando la palabra hasta la comodidad de su hogar. Y para mí, como siempre lo digo, es un gozo y un placer hacerlo sabiendo que la palabra causa gran efecto en la vida de los creyentes. En esta mañana, amados hermanos, estaré predicando bajo el tema conserva tu aceite. Cuando estamos hablando de conservar el aceite, estamos hablando de ser prudente, estamos hablando de medir las consecuencias de cada cosa que estamos haciendo en esta vida, de cada decisión que estamos tomando, de cada camino que estamos andando, para que no vengamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Conservar nuestro aceite está hablando en esta mañana de la prudencia que el hombre debe de tener en su manera de vivir. Porque el que es prudente siempre mide la consecuencia antes de llevar las cosas a un hecho. Mientras que el que es necio hace la cosa y luego sufre la consecuencia. Son dos casos completamente diferentes el uno del otro, lo que es la prudencia y lo que es la necedad. En esta mañana, amados hermanos, abrazamos la prudencia, aprendemos a medir las consecuencias antes de entrar en los hechos, aprendamos a conocer que cada decisión que tomamos en esta vida puede resultar sea para bien o sea para mal. Conservar el aceite es de hombre prudente. Malgastar el aceite es de hombre necio. Ejemplo tenemos en la Biblia acerca de esto y vamos a entrar en detalle en los próximos minutos para describir realmente lo que es la prudencia y compararlo con la necedad. Para darle inicio vamos a los libros de Proverbios y vamos a leer el capítulo 13, versículo 16. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, enseñándonos, Padre Santo, en esta mañana la importancia de la prudencia, para que seamos sabios y entendidos, para que andemos, Señor, en este mundo prudentemente. Ayúdanos, Señor, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a abrazarte, Señor, a abrazar tu verdad, tu palabra, todos los días de nuestras vidas. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, de todo lo que en esta mañana se ha de predicar. Y sea yo, Señor, el instrumento para este asignamiento. Sea yo, Señor, el instrumento escogido, Señor, no para tropiezo, sino para edificación. Eso te hemos orado, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, todo hombre prudente procede con sabiduría. Ciertamente, para ser prudente en este mundo, en nuestra manera de vivir, necesitamos sabiduría. Porque la sabiduría nos ayuda como diría yo,
a poder analizar las cosas. Como lo decía ahorita, a ver las consecuencias de cualquier cosa que hemos de hacer antes de hacerlo. Mientras que el que no es prudente siempre hace la cosa y después se lleva el castigo, después se lleva la consecuencia y sufre muchas pérdidas. En ese camino que el Señor nos ha llamado a andar en ese camino juntamente con Él, en comunión con Él. Y cuando hablamos de aceite, a lo que nos referimos, estamos hablando del Espíritu de Dios. Porque el aceite lo que hace es que enciende la lámpara. Y la lámpara, podemos entender, de acuerdo a la palabra, tipifica la palabra de Dios. Porque yo lo digo, porque la palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestros caminos. Por lo tanto, se entiende allí que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero ¿qué es lo que mantiene la lámpara encendida en nuestra vida? Pues ciertamente es el aceite. Y el aceite, amados, tipifica el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, si nosotros nos falta sabiduría, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Porque es necesario que el hombre sabio proceda con prudencia todo lo que hace, para que no sea viviendo su vida como un necio, no que sea necio, sino que puede vivir su vida como un necio. ¿Qué quiere decir eso? No medir las consecuencias de las decisiones que tomamos en el momento. No medir la consecuencia de lo que puede acontecer en el mañana y tener que darnos frente a una situación que tal vez nunca hemos deseado. Por lo tanto, la prudencia en la vida del hombre de Dios es muy importante. La prudencia en la vida de la mujer de Dios es muy importante para que siempre nos vaya bien. Yo me preguntaría, ¿a quién no le gustaría que le vaya bien en esta vida, en este mundo? ¿A quién no le gustaría que le vaya bien en todo lo que hace? Yo creo que todos nosotros, por eso que nos empeñamos todos los días en hacer las cosas, nos levantamos con un propósito, para que nos vaya bien. Pero para que nos vaya bien no se trata de levantarnos temprano, no se trata de proyectar lo que hemos de hacer, se trata de tener prudencia en todo lo que hacemos. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Vámonos al libro de Mateo y vamos a ver la comparación que hay dentro de las Escrituras acerca de ser prudente y de ser insensato. En el libro de Mateo capítulo 25, podemos leer en el versículo 1 un acontecimiento que tal vez a algunos de nosotros nos va a abrir el entendimiento y nos va a enseñar a ser prudentes. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Debemos de entender, amados hermanos, que las 10 vírgenes tipifican las iglesias. Y toda iglesia está esperando la venida de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Todos estamos a la espera de ese evento tan grande, tan poderoso, donde estamos esperando ser arrebatados, donde estamos esperando estar con el Señor por toda la eternidad. Pero hay un dilema. Hay un dilema que puede estar afectando la vida de todos nosotros en este camino. Y ese dilema puede ser la falta de prudencia. Ese dilema puede ser la insensatez, la necedad. Dice el versículo 2 de lo que estamos leyendo, Mateo 25, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Y cuando se habla de la insensatez, se habla de la necedad y sabemos que el necio manifestará siempre necedad. Y no es que las insensatas no tenían palabra, porque tenían lámpara. Pero ¿será que la insensata tenía una lámpara que estaba siendo alumbrado por el Espíritu Santo, por el aceite? ¿O será que las insensatas, la prudente, tenían lo que realmente faltaba para que la palabra fuera efectiva en su vida, para que pudieran ser prudentes? Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Tuvieron palabra, pero no tuvieron el Espíritu Santo de Dios. Tuvieron palabras, tuvieron conocimiento, sabían que el Señor venía. No era ajeno a su conocimiento que el Señor había de venir. Tenían palabras, tenían el conocimiento, pero no tenían al Espíritu de Dios para que pudieran tener sabiduría y ser prudente para este gran evento de la venida del Señor. El versículo 4 dice, mas las prudentes, aleluya, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Señor, ayúdanos, Señor, en este camino. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No tenían una palabra desnuda, no tenían un conocimiento desnudo, tenían una palabra encendida por el Espíritu Santo en sus corazones. No estaban desamparadas. No tenían un conocimiento vanaglorioso. Lo que tenían, lo tenían desde el fondo de su corazón. Tenían al Espíritu de Dios acompañado de la palabra, que alumbraba su entendimiento, que le daba la sabiduría para poder proceder con prudencia. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. El conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Amados, la prudencia es la manifestación del Espíritu Santo que nos da la sabiduría para ser prudente. De manera que cuando tenemos la palabra, no la tenemos solamente por tener un conocimiento, sino por tener una vivencia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Pero el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y en ese clamor se escuchaba esas palabras: aquí viene el esposo. Aquí viene el Salvador. Aquí viene nuestro Señor. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: qué triste que cuando viene el acontecimiento
de lo que nos esperamos, de lo que estábamos esperando, no estábamos listos para recibir lo que estábamos esperando. Porque hay una diferencia entre esperar y recibir. Podemos esperar muchas cosas, pero recibir lo que estamos esperando es otra cosa. Es otra cosa. Podemos esperar cualquier cosa, pero estamos preparados para recibir lo que estamos esperando. Podemos estar esperando una posición en nuestro trabajo, pero estamos listos para recibir esa posición. Estamos preparados, hemos sido suficientemente prudentes para recibir. Asimismo, esas vírgenes tenían el conocimiento, estaban en el lugar correcto, tenían la palabra, pero no tenían el aceite. Y cuando llegó el momento del clamor anunciando que el Señor estaba llegando, que el esposo estaba llegando, se dieron cuenta que le faltaba lo más importante, lo que nos daba la identidad de hijo. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Tenían lo que le faltaba para parecerse a las demás 5 vírgenes. No tenía lo que era lo esencial. No tenían lo esencial. Tenían la palabra. Estaban en el lugar correcto. Tenían el conocimiento. Pero no tenían lo necesario. Lo más importante, que es el Espíritu de Dios. Que no nos pase a ninguno de nosotros. Entonces las insensatas tuvieron que acudir a las prudentes. Pero déjame decirle, amados hermanos, que en el momento del clamor, en el momento en que el esposo va a llegar, los prudentes no podrán hacer nada por los insensatos. Los prudentes no podrán ayudar a los insensatos, a los necios. No podrán. No podrán. Por más que querrán, no podrán. Porque ahí podemos entender que cada decisión de cada uno es importante en lo que es en el caminar con el Señor, en lo que es nuestra comunión con el Señor, en lo que es nuestra relación con el Señor. No se basta en tener palabra, conocimiento, no se basta estar en el lugar correcto, no se basta estar en la iglesia, se basta es ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque las prudentes o los prudentes no podrán ayudarlo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Estas lámparas se apagan. Se apagan. Estamos en tiempos donde el Señor está por venir por su iglesia. Y muchos de nosotros, nuestras lámparas se está apagando. Nuestras lámparas se están apagando. Tenemos la palabra. Tenemos el conocimiento. Estamos en el lugar correcto. Pero se nos está acabando el aceite. Se nos está acabando el aceite y estamos perdiendo la comunión con la palabra, que es la lámpara a nuestros pies. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Comprad. ¿Acaso se puede comprar al Espíritu Santo? ¿Acaso se puede comprar a algo que mantenga la palabra de Dios alumbrada en nuestros corazones? Si podemos entender, amados, que muchas veces si leemos la palabra y no la entendemos, es simplemente porque no hay aceite. Hay que conservar el aceite, hay que permanecer en el Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados en el día en que el Señor nos resucitó de los muertos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, que tenían la palabra, el conocimiento, que estaban en el lugar correcto y tenían al Espíritu Santo, que tenían el aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa puerta que se cerró no los acuerda, no lo lleva a acordarse de lo que pasó en el tiempo de Noé. Noé y su familia estaban preparados, habían escuchado la palabra y lo habían puesto por obra. Habían sido obedientes a ella. Y caminaban bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y cuando entraron en el barco se cerró la puerta. Y ahí estamos viendo un mismo acontecimiento. La palabra de Dios está escrita para darnos a entender, amados, nuestra postura, nuestra posición. Las que estaban preparadas entraron en la boda con el esposo y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Porque ciertamente para que haya una verdadera relación con el Señor, es menester que el Espíritu de Dios, que es el aceite, que nos hace mantenernos en la palabra, esté en nosotros. Por eso Jesús dice: el que me ama, cumple mis mandamientos. Entonces entendemos pues, amados, que no se trata de saber que el Señor viene. No se trata de estar en el lugar correcto. Se trata de saber conservar el aceite. Para que cuando venga el esposo, nos encuentre como las prudentes, preparados
preparados. ¿Qué quiere decir preparados? Ya anticipando lo que había de acontecer y estar atento, estar listo para todo. De cierto os digo que no os conozco. Qué palabra tan dura en un momento donde pensamos tal vez que vamos a recibir lo que tanto hemos esperado. Que tanto hemos esperado. Porque pensamos que por esperarlo vamos a recibirlo. Pero si realmente estamos esperando algo, debemos de tener todas las preparaciones necesarias, para poder recibir lo que estamos esperando. Por lo tanto, amados hermanos, no se trata simplemente de conocer que el Señor viene. No se trata simplemente de tener la lámpara encendida, sino de tener el aceite para estar preparado y que no se apague nuestra lámpara en el día en que el Señor viene. Aleluya. Verad pues. Esa palabra verad quiere decir prepárense. Tenga lo necesario. Estar atento. Estar preparado. Verad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi pregunta en esta mañana: ¿estás preparado? ¿Has dejado siempre que sea el Espíritu Santo que alumbre la palabra de Dios en tu corazón? ¿Has dejado siempre que sea el Espíritu Santo que te haga caminar bajo la dirección de la palabra? ¿Le has dado lugar al Espíritu Santo para cada decisión que tú estés tomando para estar preparado para este día? Solo pregunto. Porque muchos de nosotros tal vez vemos que la llegada del Señor está... Oh, cuánto tiempo tienen diciendo que el Señor viene, y aún no ha venido. Los que creen que el Señor viene, tienen el aceite. Y no importando el tiempo que dure, tienen aceite. No importa. Tienen aceite. Porque el 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todos. Tardándose. Porque muchos de nosotros tenemos la venida del Señor por tardanza. Y segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué sucede entonces? Dice, sino que es paciente para con nosotros. Paciente contigo que no tiene el aceite aún. Que no le ha dado lugar al Espíritu Santo en tu vida. Paciente porque el Señor no quiere que ninguna perezca. Sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de vida. Un cambio de mente, una metaforia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Metaforia. Metanoia, gracias. Una metanoia, es un cambio de mente, un cambio de vida. Es el cambio de todo nuestro sentir, donde dejamos de ser para que el Espíritu de Dios sea en nosotros lo que hemos de ser como hijos de Dios. La metanoia. Amén.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Wow. Quiere decir, inesperadamente. Y ahí es que, amados hermanos, necesitamos entender la importancia de la prudencia. La importancia de saber conservar el aceite. La importancia de estar preparado. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La consecuencia de lo que ha de acontecer cuando venga el Señor. La bienaventuranza de lo prudente y la desgracia de los insensatos. Entonces, amados, ¿qué vamos a hacer? Cuando veamos que todo se está destruyendo a nuestro alrededor. Todas las cosas en las cuales habíamos puesto nuestra esperanza para no medir y estar preparado para el día del Señor. Dice que y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? ¿Cómo vosotros no va a ser prudente? ¿Cómo no va a tener aceite para este momento? Amados, el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra. Y nos invita, de alguna forma, a andar prudentemente, a andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y dice el 13, acerca de los prudentes, de los que saben conservar su aceite. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amados, lo que está escrito en la palabra de Dios ha de acontecer. Ya se han cumplido muchas de las profecías. Y eso debería de despertar en nosotros el deseo de ser más prudente, viendo que ya muchas de las profecías se han cumpliendo y se van cumpliendo aún. El Señor no tarda. No retarda su promesa, sino que para que muchos de nosotros no nos perdamos, nos ha dado la oportunidad, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para ser prudente y tener aceite para cuando Él venga. Por lo tanto, si has recibido el aceite, consérvala. Consérvala, porque no te va a estar suficiente de tener palabra, no va a ser suficiente hacer milagro, no va a ser suficiente predicar aún en el nombre de Jesús. Porque si el aceite no está presente, de nada sirve. Porque el Señor, cuando venga,
ciertamente nos va a querer encontrar de la manera que Él espera encontrar a cualquiera que haya creído en Él, manteniéndose firme en Él, dejándose guiar por el Espíritu que nos ha dejado para que cuando regresara pudiera reconocernos que somos sus hijos. Dice Mateo 24:46, bienaventurado, aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando de Mateo 24, ese capítulo que habla de los últimos tiempos. Entonces el Señor quiere que cuando Él venga nos haya haciendo su voluntad. Y nadie puede hacer la voluntad del Padre si no le fuera dado por el Padre. El Espíritu de Dios, que nos guía, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero debemos de dejar que el Espíritu Santo tenga su lugar en nuestra vida, tenga ocupando el lugar en nuestras vidas. Y no se rebelde a Él. No se rebelde a Él. Porque entonces, ¿en qué momento podemos decir que nos hemos sujetado al Espíritu de Dios? Porque déjame decirle, si no hay temor dentro de nosotros, por las cosas que han sido profetizado acerca de la venida del Señor. Si no hay temor en nuestros corazones para poder esperar ese tiempo, tampoco podrá haber Espíritu Santo en nosotros. Tampoco podrá haber prudencia en nosotros. Entonces, si no hay Espíritu de Dios en nosotros, si no hay prudencia, ciertamente vamos a malgastar el aceite. Es como decir que yo lleno mi tanque y es lo último que yo tengo con que llenar mi tanque. Y lleno mi tanque para emprender un viaje y lo que me da el tanque de gasolina es suficiente para llegar a destinación. Pero cuando voy en el camino empiezo a dejar que muchas cosas me distraigan en el camino y empiezo a dar más vueltas de lo previsto para poder llegar a la destinación. Cuando en el medio del camino se me acabe el aceite, entonces tampoco llegaré a destinación. Y vamos a ponerle un tiempo límite. Tenía que llegar a cierta hora, donde no podía detenerme en el camino para nada. Porque el aceite también, si vamos a la gasolina es un aceite que permite, un carburante que permite que nuestro vehículo pueda transitar de un punto a otro. Pero si lo malgastamos, y es lo único que teníamos, y teníamos que llegar a una hora precisa, ¿qué pasaría si no nos hemos detenido en el camino y no atendiendo realmente la meta? El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová.
Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No lo toman en cuenta. Esa enseñanza es basura. Esa sabiduría es basura. Yo hago lo que yo quiero con mi vida. Nadie me dice lo que yo tengo que hacer con mi vida. Yo la llevo como yo quiero. Déjame decirte, el que vive así es insensato y malgasta su aceite. Y tendrá que hacer frente a las consecuencias en el día que venga el Señor. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, si escuchamos la palabra, no la guardemos como algo de conocimiento, como algo de información, sino que la guardamos para algo de transformación. Que la palabra de Dios nos transforme, de tal manera que vengamos a vivirla, a hacerla, de que sea prioridad en nuestra vida como forma de vivencia. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos muy bien lo que acontece. Viene cualquier adversidad y situaciones, pero la casa no cae porque está fundamentado sobre la roca. Pero no es así para los imprudentes. Estoy hablándole, amados hermanos, de la prudencia. Conservar el aceite es ser prudente. Aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o imprudente o necio, como lo quieran poner, que edificó su casa sobre la arena, y sufrió gran pérdida. Amados, la palabra de Dios no es para nuestra información, es para nuestra transformación. Y la transformación acarrea que el Espíritu de Dios sea el que gobierne nuestros corazones y todo nuestro ser, que es el aceite que vamos a necesitar cuando venga el Señor por su iglesia. Aleluya. Escuchemos lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 35. Y espero que eso le abre más el entendimiento. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Aleluya. Lo hallé con aceite. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también estad preparados, estad con aceite, sed prudentes, porque la hora
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Puede ser dentro de un par de horas, puede ser esta noche, puede ser la próxima semana, puede ser en un mes, no lo sabemos. Pero en lo que no sabemos, seamos prudentes, manteniendo nuestra lámpara encendida, pero con aceite, con suficiente aceite, para que no nos falte en el día en que el Señor se manifieste. Lo que significa que estemos siempre ocupados en las cosas que el Señor nos ha llamado a ocuparnos y a mantenernos. No malgastemos nuestro aceite, sino que la conservemos para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados. No sé si algo tiene sentido para ti en esta mañana. Si la palabra de alguna forma ha despertado en tu corazón lo que es la prudencia, lo que es conservar tu aceite. Entonces, si entendemos que conservar el aceite es lo más importante, muchas cosas entonces van a empezar a tener menos importancia en nuestras vidas, sino el mantener nuestra lámpara con suficiente aceite para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados. Aleluya. Entonces, si nosotros hacemos eso, seremos hombres sabios, prudentes, como Efesios 5:15 lo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, hazte una autoanálisis. Analízate cómo tú andas, cómo andemos. Mirad pues con diligencia. No hay que perder tiempo, es con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos de aceite. Conserva tu aceite, aleluya. Sed lleno del Espíritu. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Los días son malos. Si no han podido observar que los días son malos, de pronto puede ser de que esté andando como necio. Pero si has notado que los días son malos, es tiempo de entender entonces que yo tengo que andar es en el Espíritu. Que tengo que andar y ser lleno del Espíritu Santo. Y cierro con eso, amados hermanos, deseando que la palabra de Dios cause un impacto, un despertar, un avivamiento en cada corazón. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Ese pronto significa que un día es 1000 años para el Señor y 1000 años un día para el Señor. Porque Dios es eterno, Él no habita en tiempo. Pero ese pronto para Él es como si fuera ya. Se le acabó ya. Aleluya. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes.
Retén lo que tienes, no se acabe tu aceite. Mira, las insensatas tenían aceite, pero no era suficiente. Tenían llena su lámpara, pero se les acabó. La prudente no se le acabó. Porque habían retenido. Cuando las insensatas quisieron pedirle que le compartiera, retuvieron lo que tenían. No la pudieron compartir. Entonces el Señor dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las insensatas lo que querían era tomar la corona de las prudentes. De pronto tú te encuentres una situación cuando venga el Señor, que alguien quiera tomar tu corona pidiéndote que le des de tu aceite. Pero tú retén lo que tienes, porque te has mantenido preparado esperando la venida del Señor. Retén lo que tienes, porque el Señor viene pronto. No sé cuánto lo creen, pero Él viene pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor, para que seamos hombres prudentes, sensatos, esperando y preparados para tu venida, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a atender, Señor, tu palabra en nuestras vidas, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos firmes, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, mientras que tu palabra está haciendo luz en nuestros caminos y lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre Santo, por haber hablado a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra no viene sin ninguna razón, sin ninguna causa. Te pido, Señor, solamente que se cumpla en cada vida el propósito por el cual tu palabra ha sido predicada en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos. Amén.